Levanta los muros alrededor de tu casa. Hoy nos enfocaremos en el libro de Nehemías, ya que es una historia del regreso a casa. Como vimos en el video anterior con Esdras al mando, ¿no? El pueblo de Israel levantó nuevamente el altar y la casa del Señor. Continuamos como lo prometimos, entendiendo que después de restaurar la casa es necesario levantar los muros de protección. ¿Y cómo se hace esto? No solo en lo espiritual, sino también en lo natural. Es muy necesario proteger a través de muros que impedirán a los enemigos de la restauración ingresar y volver a destruir, y de paso estropear el plan, sobre todo el de la salvación de cada integrante de la casa. Como ya sabemos, Esdras y Nehemías trabajaron juntos. Uno empezó la obra y el otro continuó. Ambos trabajos completamente necesarios para la tranquilidad del pueblo, para volver a tomar posesión de lo suyo, pero también para cumplir con el propósito de Dios. El libro de Nehemías fue escrito para continuar la historia de los israelitas después de su regreso a Jerusalén desde Babilonia, empezada en Esdras. Cuenta la historia de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, presenta las listas de los que regresaron a Jerusalén y es un informe del acuerdo del pueblo de rendir culto y permanecer fiel al Dios de Israel. Pero, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un sirviente de absoluta confianza del rey Artajerjes, que había alcanzado un alto rango en la corte persa. También era un hombre de gran habilidad y persuasión. Pero lo más importante es que fue un judío que amó y obedeció a Dios. De tal manera que al enterarse de que las murallas y las puertas de la ciudad santa, Jerusalén, estaban en ruinas, demostró un gran nivel de dedicación y coraje, tanto en la materia práctica de reconstruir las murallas de Jerusalén, como también en el área espiritual de la reconstrucción de la vida religiosa de su pueblo. Con el apoyo de Artajerjes, Nehemías vuelve a Jerusalén y, enfrentando la oposición que había, supervisa la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad. Pero como en toda buena obra hay opositores. También los encontramos en el caso de la restauración. En Nehemías 2:10 nos narra la historia. ¿Quiénes eran estos opositores? Entre ellos estaban Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? Dice la palabra que era un gobernador de Samaria, quien junto a los gobernadores de otras regiones vecinas se oponían a los planes de restauración de los judíos para Jerusalén y no estaban de acuerdo con la protección que les daba el rey de Persia. Una fuerte enemistad había nacido entre los samaritanos y los judíos que habían regresado con Zorobabel. Eso lo encontramos en el libro de Esdras 4. El hecho de que Nehemías regresara con ese pleno poder de parte del emperador para fortificar la ciudad de Jerusalén fue un golpe duro para los samaritanos, quienes abiertamente se habían opuesto a ello. Pero nos enseña el versículo 2 del 12 al 16 que Nehemías recorría las murallas en la noche. Este hombre era un líder y sabía que la restauración de la casa y de los muros de protección sería un blanco para un enemigo tan enojado. Esto hace un buen líder, ser precavido y cuidar lo que se le encomendó. Y esto significa estar alerta, mantener oración, ayuno en nuestra etapa de reconciliación y restauración. Nehemías tenía todo el aval del rey para construir y de hecho había un edicto de que nadie debía oponerse. Sin embargo, el enemigo intentaría por encima de ello su cometido. Asimismo pasa en nuestra casa. No debemos descuidarnos porque el enemigo intentará volver a entrar. El versículo 4 del 16 al 18 dice: cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Sanbalat de Samaria encabezaba el grupo de opositores, lo cual hizo necesario que Nehemías equipara con armas a quienes trabajaban en las murallas de Jerusalén. Es decir, estar siempre preparados para defenderse y atacar a los enemigos en caso de que lleguen. Nuestra espada
es la palabra de Dios, sus promesas. Con ellas nos defendemos, con ellas atacamos, pero hay que saberla usar. Y para ello nos preparó el Señor desde el desierto. Amén. Mira que los líderes de los pueblos vecinos estaban enojados porque los judíos estaban fortificando a Jerusalén y volviendo a sus antiguas prácticas religiosas. Sanbalat, el gobernador de Samaria, estaba especialmente irritado. Pero el plan que idearon para atacar y evitar la reparación de las murallas, que ya estaban a la mitad de su altura, fue frustrado por Nehemías, quien había hecho que quienes cuidaban y quienes trabajaban estuvieran armados de día y de noche para defender sus familias y hogares. Ahora pregunto, ¿qué importancia tenían las murallas? Es que mira, la astucia del enemigo es fuerte. Sanbalat trató de arrastrar a Nehemías a una trampa, mediante una invitación para negociar. Pero Nehemías no se dejó engañar. De hecho, ni siquiera se intimidó por las amenazas de Sanbalat. Dicen las Escrituras en el versículo 15 que terminaron la muralla en 152 días y se establecieron guardias para proteger a quienes vivían en la ciudad. Que la muralla era una protección, pero también era un símbolo físico importante del establecimiento de los judíos como nación. La ciudad se transformó en una fuerza, en una unión a medida que algunas familias fueron elegidas para vivir en ella. Sanbalat y los otros enemigos de Judá comprendieron también el significado de las murallas y de los esfuerzos que Nehemías hacía para unir a su pueblo. Y es que por eso la oposición que demostraron desde el principio era tan persistente. Exactamente. Y señores, así mismo pasa con las familias. El enemigo sabe que una familia unida proclamando la palabra de Dios y creando más familias sanas es una fuerza grande para cambiar toda una sociedad. Y no le conviene, le da miedo. Amén, así es. Nehemías 10, del 28 al 39, dice que los judíos renovaron sus convenios. En su nuevo espíritu de unidad y de orgullo nacional, los judíos hicieron convenios de casarse solamente con gente israelita, de guardar santo el día de reposo, de pagar el impuesto del templo instituido por Moisés, de hacer ofrendas, de dedicar el primogénito al Señor, de sostener a los levitas y sacerdotes mediante sus diezmos y de hacer todo lo necesario para sostener el templo. En otras palabras, hicieron convenio de establecer la obediencia a la ley de Moisés. Esto era uno de los propósitos de Nehemías, ayudar al pueblo a volver a la senda antigua y a cumplir con los mandamientos de Dios. En toda restauración lo importante, ¿verdad? Siempre. Volver a hacer pactos, renovar esos pactos, volver a cumplir con los mandamientos de Dios como familia. Es correcto. Asimismo, como líderes de un hogar, tenemos que nosotros procurar por mantener la restauración. Cuidar esa bendición, tanto el esposo como la esposa. ¿Cierto? Y es una de las cosas que como luchadoras debemos atesorar. Nos toca en la mayoría de casos mantener ese liderazgo espiritual hasta que nuestro cónyuge retome su función como cabeza, como sacerdote del hogar. Cuenta el libro de Nehemías que llegó luego la época para adquirir confianza y hacer pactos o convenios. Al examinar el Antiguo Testamento, podemos ver que las condiciones pudieron haber sido mejores si el pueblo hubiera cumplido su parte de los pactos. Pero también podemos ver que el Señor nunca pierde el control de distintas situaciones. Bajo lo que parecía ser las peores circunstancias, los mandatarios, sacerdotes y profetas del Señor recibieron instrucciones de hacer ciertas cosas que tenían como propósito hacerlos merecedores de todas las bendiciones que el pueblo del Señor quería recibir.
no parecía posible hacer lo que el Señor pidió del pueblo mediante Zorobabel, Esdras y Nehemías. Sin embargo, con un poquito de esfuerzo de parte de los profetas, la confianza del pueblo aumentó y todos se esforzaron. Y asimismo llegará el momento de reevaluar las condiciones de la familia y de renovar los pactos que hicimos con Dios y entre nosotros. Amén. Momento de hacer compromisos, de adquirir nuevamente esas responsabilidades que un día soltamos. Pero no se apresuren a ello, no presionen, permitan que Dios haga la obra, sigan orando por ustedes, que Dios les dé paciencia y sabiduría, y por nosotros los cónyuges, cuando regresamos, la necesitamos más que nunca, aunque nunca lo digamos. Pero, ¿cómo levantar los muros caídos? Los muros que protegen nuestra casa son la oración y el ayuno. Y a muchos se les está olvidando que aunque no se puedan congregar físicamente, sus muros deben estar igualmente fortificados en el Señor. Amén. Notemos esto. Cuando los hermanos de Nehemías le dan el reporte de cómo está el remanente de Israel, usan estas dos palabras. Están en gran mal y afrenta. ¿Por qué causa? Porque los muros estaban derribados. Hay procesos que Dios permite en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe. Pero hay otros que son ocasionados por el descuido y la tibieza espiritual, que por falta de oración y de una vida espiritual correcta delante de Dios, le damos cabida al enemigo. Y este que no es tonto, la aprovecha, trayendo desobediencia, pleitos, discusiones, ruina, miseria a nuestros hogares. Y es por eso que te animamos a levantar los muros y a ser vallados en oración a favor de tu matrimonio, de tus hijos y de tu familia. Dice la palabra en Salmos 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero ¿cómo haremos esto? ¿Cómo levantaremos los muros? A ver, primero, teniendo ánimo para hacer la obra. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y vemos que el ánimo es lo primero que el enemigo ataca, ¿no? Exactamente. Porque una persona desanimada es blanco fácil de los ataques de este. No podemos permitir que lo que hoy ven nuestros ojos naturales afecte nuestro ánimo. La palabra de Dios es la que debe ser ese motor para mantener esa fuerza, ese ánimo para nuestra vida. Porque nuestra esperanza está en ver a Dios actuar a favor de su pueblo. Así que hoy, si sientes que el desánimo te está absorbiendo, es hora de sacudirte y declarar en voz alta, fuera todo desánimo de mi vida, porque soy más fuerte y vencedor en Jesucristo. Amén, aleluya. Segundo, trabaja con esperanza. En el Salmo 126:6 dice, irá andando y llorando el que lleva la semilla preciosa, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuál es la esperanza que tenía Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén? Que Dios, el Todopoderoso, iba con él para lograrlo. ¿Acaso crees que Dios es todopoderoso para lograr aquello que te has propuesto? ¿Restaurar tu familia? Puede que aún no veas el fruto de tu siembra, pero esto no quiere decir que no lo verás. Solo debes seguir trabajando en aquello que Dios te ha mandado, Amén. con la esperanza que en su tiempo cosecharás el fruto de tu trabajo. Amén, porque aleluya. Dios está contigo en medio de la prueba. Estos tiempos difíciles que has tenido que enfrentar o que estás enfrentando, no has estado solo, te lo aseguro. El Señor ha estado contigo en medio de toda esa batalla. Así que ánimo, sigue avanzando porque el piso no es tu lugar.
sino que de allí te levantarás a edificar los muros que el Señor te ha enviado a restaurar. Es tiempo de cercar nuestro territorio con la preciosa sangre de Jesús. Amén, aleluya. En Ezequiel 36, del 29 al 30, dice la palabra: los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Cuando se habla de restaurar algo, se hace referencia a volver una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Asimismo, restaurar es reparar algo que se ha dañado. También significa restablecer algo que existía y que ha sido sustituido por otro. Y al estar muy conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la pérdida de valores como el pudor, el respeto, la obediencia, la honestidad, pérdida de la ética y la moral, sustituyéndolos por antivalores como la falta de pudor, el irrespeto, la desobediencia, la deshonestidad, entre otros, de lo cual no ha sido ajena a la iglesia tampoco, desafortunadamente. Es que el enemigo tira a destruir todo lo que sea manifestación del poder de Dios, todo lo que sea cabeza, todo el que es líder, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en una empresa. Y es por eso que existe también un plan de restauración. Pero Dios está empeñado en restaurar, en volver a su estado ideal a la familia. Pero es necesario que por lo menos una persona esté dispuesta. La restauración empieza con un hombre o con una mujer. Y para ello, señores, miremos el ejemplo de Nehemías. Con solo un hombre que estuvo dispuesto a restaurar la casa, el altar y levantar los muros. ¡Ay, santo! Amén. ¿Qué nos quiere decir todo esto, señores? La restauración de los muros empieza con una persona sensible y dispuesta a reedificar. Así es, amén. Nehemías estaba tranquilo en su trabajo en el palacio del rey, a quien servía en un puesto muy importante como copero. Pero llegaron noticias de su pueblo, de sus hermanos, que lo inquietaron. Ellos estaban en la cautividad, en gran mal y afrenta. La actitud de Nehemías no fue indiferente a las noticias que le llegaron sobre su pueblo. Por el contrario, su sentido de pertenencia con el pueblo de Israel salió a flote. Exacto. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto lo podemos ver en Nehemías 1:4. Dios tiene todo dispuesto para la restauración espiritual. Levantar los muros, pues no es fácil. La restauración tiene adversidades. Pero cuando Dios da el sentir, y ese sentir es el motor para buscar la restauración, Él provee toda la ayuda necesaria y su gracia siempre estará con nosotros. Podemos contar con su respaldo, ya que Él es el más interesado en restaurar las familias. Jesús vino para restaurarla. Jesús vino a devolverte el honor que habías perdido y a darte la gran oportunidad de ser ese diseño que está desde el Génesis en su corazón. Así es. Nehemías encontró adversidades, amenazas en contra de su vida, así como lo vimos, como lo leímos. Y no solo en contra de su vida, también amenazas para destruirle la obra que estaba construyendo. Y como dice la palabra, ya iba a la mitad. Se levantaron Tobías y Sanbalat, pero él siguió con su proyecto de restauración. El enemigo siempre tratará de estorbar el propósito de Dios. Siempre. Y no quiere, obviamente, el bien para las familias, sino la derrota, verlas desanimadas y a cada miembro apartados del Señor. Pero aunque el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Amén, aleluya. Señores, si no levantamos los muros caídos en nuestras vidas, en cualquier momento podemos perder todo lo que por mucho tiempo hemos estado edificando. Así es. Dice en el libro de Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una de las cosas más importantes en la guerra espiritual es precisamente levantar murallas de protección alrededor de nuestra vida. Así como una ciudad que no tiene murallas, una casa que no tiene puerta, una reja que no tiene candado, puede ser fácilmente invadida. De la misma manera, cuando nosotros no tenemos murallas de protección, podemos ser invadidos por el enemigo. Así es, amor. Y es que si en nuestra casa le ponemos una llave, 2 llaves a la puerta, ¿por qué no la ponemos en nuestra vida también? Amén. Así es, amor. Es que la construcción de muros de protección es un principio bíblico de guerra espiritual. En la Biblia hay varios ejemplos en relación a esto. Uno de ellos es Jericó, la ciudad que estaba rodeada por grandes muros. También Nehemías fue movido por Dios para reedificar los muros de Jerusalén. Las ciudades antiguas estaban rodeadas de muros para su defensa militar. De la misma manera, en nuestra vida personal debemos edificar muros de protección en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, Así es. en nuestra familia y aún en nuestra iglesia. Porque has notado que cuando una persona se siente emocionalmente vulnerable, tiende a decaer en su vida espiritual. Se descuida la oración, la lectura de la palabra, incluso empiezan a faltar a la iglesia. ¿Cierto? Esta es la obra del diablo, desgastarlo emocional y mentalmente para luego entrar a su pensamiento y guiarlo a una vida de pecado y de desobediencia a Dios. Yo lo viví tal cual, no tenía muros fortificados a mi alrededor, estaba totalmente vulnerable, blanco fácil para el plan del diablo. Totalmente, amor. Pero bueno, las claves para levantar esos muros son: primero, llevar una vida de oración. Segundo, una mente centrada en Dios y en su palabra. Memoriza la Biblia, comenzando con algunos versículos a la semana y lo repites diariamente, tanto en tus tiempos de oración como en la vida cotidiana. Por ejemplo, el Salmo 119:11 dice que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, la fortaleza y el poder tienen lugar. Y es que la mente es como una vasija, la cual siempre se está llenando y esta dirige la vida. Si nuestra mente se encuentra llena de distracciones, pensamientos seculares, pues no es de extrañar que su vida será dirigida al mundo y al pecado. Así es una mente que no tiene murallas de protección. Aseguremos nuestra mente con la palabra de Dios y veamos cómo el Señor se vuelve nuestro escudo. Qué bonito. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios 35. Así es. Pero bueno, en conclusión, levanta muros de protección en tu vida mediante la oración y la palabra de Dios. Sí, señores, comiencen hoy. Tu espíritu se fortalecerá y el diablo no podrá ganarte la batalla de tu restauración personal primeramente, lo cual te llevará a pasos seguros en la etapa de reconciliación y posterior restauración del matrimonio. Amén, así es. Y a ti te digo, tú que estás ya en la etapa de restauración matrimonial, no olvides proteger tu hogar, tu familia, levantando muros altos de protección. Amén, aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, un abrazo.